Dante, muy buenas noches. Hola Elías, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Todo bien, afortunadamente. Un día un poco complejo, un poco complicado. Si por ahí escuchan unos cacerolazos, no se vayan a asustar porque es parte de lo que estamos viviendo en estos momentos. Quizá paralicemos un poco la transmisión, dependerá si es que hay o no hay bulla. Con ese disclaimer tenemos que empezar el día de hoy por la situación complicada que tenemos. Pero lo que vamos a hablar el día de hoy es un asunto que en el plano de la jurisprudencia laboral se ha tratado en algunos momentos de dejar de lado, pero afortunadamente existen pronunciamientos que vamos a justo el día de hoy vamos a repasar, que nos dicen cómo es que tenemos que nosotros en un juicio probar uno de los hechos más importantes, ¿no? Que es el acto de despido. Bajo esa premisa es lo que vamos a hacer el día de hoy. Vamos a desarrollar un poco de jurisprudencia, vamos a tocar algunos tópicos prácticos que se presentan en el devenir de los procesos judiciales que hemos tenido, para poder así extraer algunas conclusiones propias de esta figura. Dante, tus primeras palabras en torno al tema del día de hoy. Sí, Elías, nada, muy contento de estar aquí. Esperemos que los cacerolazos no interrumpan mucho la transmisión. Pero claro, ya yendo al tema que nos convoca hoy, efectivamente, tú lo has reseñado bastante bien. El despido es uno de los hechos más importantes en la problemática procesal laboral. O sea, qué duda cabe que muchísimos procesos judiciales giran en torno a la ocurrencia o no del acto de despido. Y la idea hoy es dar cuenta principalmente de un reciente pronunciamiento de la Corte Suprema que nos recuerda lo que la ley ya dice, pero en el estado de las cosas actuales hay que celebrar incluso esto, ¿no? Ya que un órgano jurisdiccional aplique la ley es un acto de alegría para nosotros, ¿no? Lo que durante más de 200 años fue algo normal, hoy debemos alegrarnos de que ocurra, ¿no? Porque lamentablemente ya no vivimos en el gobierno de la ley, sino en el gobierno de los jueces, ¿no? Digo lamentablemente entre comillas porque, claro, eso complica aún más la difusión del derecho al trabajo, ¿no? Y bien para nosotros, ¿no? Que lo seguimos y tenemos de qué hablar, ¿no? Pues si no, este programa no tendría razón de ser, ¿no? Pues justamente por eso nace Dato Laboral, para difundir y criticar la jurisprudencia del trabajo. Pero, ya lo vamos a trabajar seguramente en otro episodio de Dato Laboral, viene generándose una destrucción, y lo digo así, sin miramientos, una destrucción de la normativa laboral por parte de algunos jueces laborales, que bajo la hipótesis de reivindicación o de una particular forma de ver el mundo, intentan hacer lo que no se logra en el Congreso. Entonces ya lo discutiremos en su oportunidad. Menos mal, tenemos una Corte Suprema como órgano de cierre de la jurisdicción laboral y que, en casos como el que nos convoca hoy, toma una decisión acertada desde cualquier punto de vista y que se condice con nuestra legislación. Sin más preámbulos, Elías, ya creo que ya podrías ya dar tu comentario. Gracias, Dante. Antes de ingresar un poco a la sentencia que hemos traído el día de hoy, como siempre solemos hacerlo en Dato Laboral, recuerden ustedes que pueden ingresar a la página web del estudio www.prcp.com.pe, en donde ustedes van a encontrar el blog del estudio con información relevante, noticias, artículos, guías, videos y podcast de Legal Insights, donde ustedes podrán encontrar información de actualidad que les puede ser de mucha utilidad en el día a día. Nuevamente, en la página web del estudio Payet, Ricaui Pérez. ¿Qué tenemos el día de hoy, Dante? ¿Qué tenemos en esta casación 17663-2019 ICA? ¿Qué pasó? Mira, el caso es bien sencillo, ¿no? Creo que es el caso típico a los que se enfrentan los jueces de trabajo. Un colaborador, un trabajador, interpuso una demanda de reconocimiento de relación laboral. Se entiende, pues, que él prestaba sus servicios de manera extralaboral, a través de recibos por honorarios, o me parece que en este particular caso tenía un contrato CAS, ¿no?
Y claro, sabemos también que los obreros, es una discusión que podríamos tener en otra oportunidad, bajo la aplicación de una regla prevista en la Ley Orgánica de Municipalidades, pretenden desconocer, o en todo caso, alegan de que no deberían ser CAS, sino estar sujetos al régimen laboral de la actividad privada como cualquier trabajador de una empresa privada. ¿Ok? Y en este caso, lo que había pasado es que este señor prestó servicios desde el 5 de enero de 2015 al 7 de noviembre del 2018 para una municipalidad distrital de Subtanjaya. ¿Ok? Entonces, además de pedir el reconocimiento de relación laboral, insisto, bajo el ámbito del régimen laboral privado, porque sí tenía una relación laboral, pero bajo el régimen CAS, ¿no? Quería ser reconocido como trabajador del régimen privado, 728, con los beneficios que le corresponden, pedía la reposición por despido incausado, porque se le había, según su alegación, había sido despedido de su labor como obrero. Lo que pasa, eh, sí, lo que pasó aquí, Elías, para que tú luego ingreses al análisis de la casación, es que, claro, en primera y en segunda instancia se declara fundada en parte la demanda. En realidad, lo reconocen como trabajador del régimen laboral de la actividad privada, ¿ok? Y le pagan los beneficios, digamos, diferenciales, ¿no? Le pagan los beneficios diferenciales, porque sabemos que hay una, evidentemente, digamos, una diferencia entre los trabajadores del 728 y los trabajadores del CAS, ¿no? Pero el juez de primera instancia y la sala no le conceden, ¿ok? No le conceden la reposición por despido incausado. Que creo que en la siguiente diapositiva me parece que figura. Ajá, en la sentencia de primera instancia, ¿no? Se declara fundada, le dan todo menos la reposición. En segunda instancia, exactamente lo mismo, se confirma por similares argumentos. Entonces es el trabajador el que recurre en casación, porque claramente su pretensión más importante, que era regresar a trabajar, había sido desestimada. Entonces es el trabajador el que lleva el recurso a la Corte Suprema. De acuerdo. Está claro, ¿no? Aquí lo más seguro es que los argumentos hayan sido plaza presupuestada y acceso a la carrera administrativa vía concurso público. Ya, es algo regular, ¿no? Que hacen los jueces a nivel de primera y segunda instancia. Pero a nivel de Corte Suprema, lo que ocurre con motivo justo del recurso de casación del trabajador es que la Corte Suprema ingresa a esta parte, a esta práctica de darnos una especie de clase pequeña de definiciones jurídicas de qué es lo que se entiende por despido, ¿no? Y nos dice al principio que es un acto unilateral, ¿no? No interesa aquí la participación del trabajador, interesa lo que dice o lo que decide el empleador. Constitutivo, porque a partir de este acto cambia la situación jurídica del trabajador. Recepticio, porque basta con la notificación de la carta de vinculación de despido o el acto distintivo para que tenga estos efectos. Y produce, pues, la extinción de la relación laboral. Extingue contractualmente esta vinculación que tiene la entidad en esta oportunidad con este trabajador que estaba bajo una modalidad CAS. Y lo que la Corte dice, además de la definición teórica que nos coloca, es que el trabajador se encuentra en la obligación de acreditar el despido o el acto unilateral del empleador que le impida prestar sus servicios. Esto va a ser un punto que vamos a analizar un poco más adelante con Dante, pero ya nos va anunciando de que hay una actividad que tiene que desarrollar el trabajador. Y esta actividad pasa pues por diferenciar entre extinción de relación laboral y acto de despido. Nos dice, ahí hay una relación de género-especie, pero tienes que hacer algo más para que la extinción de la relación laboral sea considerada como, o digamos, exista un despido, en pocas palabras. ¿Y qué nos dice? Esta actividad adicional es hacer la constatación policial o tener un acta emitida por la autoridad administrativa de trabajo en donde se constate efectivamente que el vínculo laboral feneció
o que no te permiten ingresar al empleo a prestar servicios. Esta actividad adicional lo que le pide la Corte Suprema, y entiendo, Dante, que es por ese motivo que la Corte le exige al trabajador acreditar esta situación. Correcto, claro. Había pasado aquí, que ya lo vamos a ampliar en breve, es que el trabajador no había ofrecido ningún medio probatorio que hiciera referencia ni al acto directo, digamos, de despido, ni tampoco al siguiente acto, que sería el impedimento para la prestación de los servicios. Como tú bien has dicho, o sea, una cosa es extinción del contrato de trabajo, y esto quizás lo podríamos reflejar claramente con los típicos casos de la renovación de los contratos modales, ¿no? Un trabajador está vinculado a través de un contrato de trabajo sujeto a modalidad, el que ustedes quieran, suplencia, obra o servicio específico, el que sea, necesidad del mercado, el que fuera. Y resulta que, como todo contrato, tiene un plazo. Entonces, claro, se cumple ese plazo del contrato y muchas veces el trabajador considera que ese contrato está desnaturalizado. Lo que la Corte Suprema nos dice es, a ver, es cierto, tu contrato ya feneció, se ha extinguido como cumplimiento del plazo que se había previsto. ¿Eso es sinónimo de acreditar el despido? La Suprema dice no. ¿Por qué? Porque necesitas acreditar el despido, es decir, este acto unilateral, constitutivo y recepticio. Te mandaron, por ejemplo, una comunicación diciendo que ya no vinieras a trabajar al día siguiente. Te mandaron una comunicación diciendo, señor, por si acaso su contrato vence el día de mañana, usted ya no tiene nada que hacer a partir del día 31 de marzo del 2022. No. Si no hay nada, no se cumple lo que la ley ordena, porque es la ley la que establece que el trabajador tiene que acreditar el acto de despido y que el despido no se presume. Bajo esa hipótesis es que la Corte Suprema dice, tienes que acreditarlo como principalmente y mayoritariamente, con una constatación policial. Como sabemos, la policía ayuda, ¿no?, para los actos de verificación de despido, van al centro de trabajo y hacen esta especie de verificación, o a través de un acta emitida por la Autoridad Administrativa de Trabajo, donde ya es un inspector el que hace esta verificación. Si no existen ninguno de estos dos documentos, ya estamos en un problema para la acreditación del despido. No porque sean los únicos y exclusivos que sirven para acreditar el despido. Por eso dije, primordialmente estos. Porque además, digamos, están revestidos de un acto público, ¿no? Hay un funcionario o un servidor público que sirve de respaldo, ¿no? Tenemos a un policía, tenemos a un inspector de trabajo. Pero también puede darse el caso en donde, claro, si ya alguien te manda un correo, y lo vamos a discutir luego, un correo electrónico diciendo, señor, usted está despedido, gracias por sus servicios, pues ya no sería necesario una corroboración de ese documento. Pero lo que había pasado, al menos, que se entiende del caso, es que no se había, digamos, acreditado correctamente el despido. Y eso es muy recurrente, ¿no? En estas demandas de reconocimiento de relación laboral o desnaturalización de contratos, siempre se considera que al desnaturalizar automáticamente todo lo que venga después, incluso una extinción de la relación laboral, debe ser considerada como despido. Y aquí, claro, la Corte nos dice, no, no es así, ¿no? Tienes que hacer esta actividad adicional porque, como dice Dante, y esto está en la ley, artículo 37 de la Ley de Productividad, el despido no se presume, se tiene que acreditar. Y aquí la Corte nos lo recuerda. Y digo nos lo recuerda porque tenemos estos pronunciamientos incluso del Tribunal Constitucional. Sentencia del Tribunal 8207-2006, acción de amparo, la 1295-2010, acción de amparo, y una casación también de la Corte Suprema, de la 13050 del 2013, La Libertad, en donde ratifica cuál es el procedimiento que tiene que seguir un trabajador para acreditar este hecho, ¿no?
Lo importante es acreditar el hecho del acto del despido, este acto unilateral, acreditarlo en el juicio. No dejar a que el juez presuma de que sí, pues no le permitieron o no continuó trabajando después del vencimiento, entiendo que hay un despido. No, eso la ley no le da ese margen al magistrado. Y la ley, por el contrario, exige una carga probatoria o una obligación de probar, en el caso de los trabajadores, de el acto extintivo, ¿no? Si tú dices que es un despido, es un despido. Y claro, y aquí se abren algunos puntos que Dante comentaba. ¿Qué hecho, Dante, debe ser objeto de prueba con motivo de, de reclamaciones vinculadas con el despido? Claro, si logramos hacer esta diferenciación entre extinción de contrato o de extinción del vínculo laboral, no es lo mismo, insisto, que despido. O sea, no es lo mismo. ¿Por qué? Porque la renuncia también es un acto de extinción del contrato de trabajo, el mutuo disenso, etc., ¿no? Entonces, podemos estar de acuerdo en que se extinguió el vínculo laboral, perfecto. Pero si el trabajador, además hay que tener en cuenta que conforme a la distribución de la carga de la prueba que existe en la nueva ley procesal del trabajo, el 99% de hechos objeto de prueba en el proceso judicial son de carga del empleador. O sea, el empleador tiene que probar casi todo, casi todo. Dentro de las pocas cosas que tiene que probar los trabajadores es, en primer lugar, el despido. Entonces, ¿qué hecho debe ser objeto de prueba? Si el trabajador alega que su contrato, por ejemplo, venció como cumplimiento del plazo del contrato y su alegación es que se le impidió seguir trabajando, ese es el hecho objeto de prueba. Ese es el hecho. Se me impidió seguir trabajando. ¿Qué tendrá que acreditar? ¿Cómo lo podrá acreditar? Insisto, con la constatación policial, donde al día siguiente de vencido el contrato se le dice, señor, usted ya no puede seguir prestando su servicio porque hasta ayer prestó servicio para nosotros. Claro, va a depender de cada caso en concreto. Si la alegación, por ejemplo, es, no, me despidieron verbalmente, ya no es un tema de vencimiento del plazo del contrato, sino de un despido de hecho, ¿no? O sea, me dijeron verbalmente que estoy despedido, bueno, ese hecho será el que será objeto de prueba, el despido verbal. Y luego vamos a ver, ¿no? ¿Se puede acreditar eso? Sí, claro que sí, ¿no? No, lo que pasó es que eh, me enviaron un correo electrónico y me dijeron que estaba despedido. ¿Cuál será el hecho objeto de prueba? Si el despido fue producido a través de una comunicación a través de un correo electrónico. Entonces, como vemos, lo que ocurre normalmente, Elías, es que no se dice nada. O sea, simplemente se ofrece, se pide la reposición, pero no se hace ninguna aseveración a cuál es el hecho objeto de prueba respecto al despido. Entonces, es importante tener en cuenta que tanto la Suprema como el Tribunal Constitucional han exigido, insisto, lo que la ley nos pide, que el trabajador acredite el despido. Si eres un abogado defensor de un trabajador, tendrás que hacer esta gestión de acreditar el despido a través de una constatación policial o a través de una inspección del Ministerio de Trabajo. No lo haces, bueno, pues las consecuencias para las omisiones e incumplimientos de las cargas probatorias las sabemos todos, ¿no? Artículo 200, me parece, Código Procesal Civil, ¿no? Si no acredito los hechos que alego, pues se desestima la pretensión. Caso distinto, Elías, bueno, y ahí hay sus bemoles, ¿no? En los casos de despido nulo, ¿no? Porque claro, en los casos de despido nulo, cuando se alega un despido nulo, ya los hechos objeto de prueba ya no solamente están en el acto extintivo, en el despido per se, sino en el motivo del despido. Entonces, ¿qué hacemos en esos casos, Elías? Bueno, cuando tenemos que hacer la acreditación del motivo del despido, en realidad tenemos que satisfacer la carga probatoria del artículo 29, ¿no? De la nueva ley, de la ley de productividad, perdón.
en donde te hace referencia a cuáles son los motivos, las causales por las cuales se accede a este supuesto de nulidad. Y claro, la forma de acreditarlo, muchas veces no se existe una prueba directa para poder hacer. Por lo general, y esto ya también ha sido materia de desarrollo en cada supuesto de nulidad de despido, se utilizan los indicios, ¿no? Para verificar que fue desvinculado, fue despedido. Puede ser un procedimiento regular de despido, pero se acusa un motivo, por ejemplo, antisindical. Oye, hubieron actividades sindicales que tú realizaste previo al despido, allí se requiere una carga probatoria adicional, ¿no? O, por ejemplo, te afiliaste recién al sindicato o comunicaste el estado de gestación o presentaste alguna queja contra el empleador ante alguna autoridad o ante él directamente en materia con reclamación de temas laborales. Estas situaciones son las que también deben ser acreditadas además de del propio acto extintivo, que muchas veces en ese tipo de procesos de nulidad de despido viene ya satisfecha por la propia carta de despido, ¿no? Si ya tenemos una carta de despido, un procedimiento regular, hay una imputación, hay un descargo, hay una carta final de despido, ya no tengo que hacer la constatación, ¿no? Porque justamente la carta de despido suple esa constatación. La constatación está realizada, está pensada justamente para aquellos supuestos en donde yo no tengo cómo acreditar que me han despedido. De la forma como yo puedo suplir esa deficiencia o esa ausencia probatoria es con la constatación, con la participación de la policía, con la participación de un funcionario de la autoridad de trabajo. Y esa es la responsabilidad que me atañe, que me asigna la propia legislación. Entonces, Claro, ahí Elías, qué interesante, saliendo un poquito de los casos de despido nulo, bueno, ya será motivo de volver a conversar sobre el despido nulo en un episodio de Dato Laboral. Pero, por ejemplo, si a mí me despiden verbalmente, ahí hay toda una problemática, ¿no? Porque, claro, ocurre, ¿no? O sea, de hecho, eso no se puede negar. Hay exabruptos, hay casos en los que, no sé, un gerente de recursos humanos o un jefe, en un acto insisto, ¿no? Un acto espontáneo y no premeditado ni reflexivo, simplemente despide a un trabajador, ¿no? Entonces el trabajador se va del centro de trabajo y luego interpone una demanda de reposición por despido incausado, diciendo a mí me despidieron, ¿no? Entonces, claro, ahí hay un problema, ¿no? Porque no nos olvidemos, y esto es importante para los trabajadores y para quienes ejercen la defensa de los trabajadores. Insisto, hay que acreditar el acto de despido. Entonces, en ese caso, el trabajador dirá, bueno, me despidió verbalmente tal persona. Y en ese caso, será casi versión contra versión, ¿no? Dirá, no, si me despidió otra persona, la empresa dirá, no, no es cierto, acredítalo, tú tienes que acreditar el despido, ahí te despidió. Y por el contrario, la empresa podría decir, más bien yo te despedí con procedimiento de despido por abandono de trabajo porque te fuiste. Y eso ocurrió mucho en la jurisprudencia, ¿no? Un trabajador que alegaba un despido verbal y por el otro lado la empresa que acusaba un despido por abandono de trabajo. El trabajador no tenía cómo acreditar el despido verbal, esa era su teoría del caso, esa era su hipótesis de trabajo en el proceso, no tenía cómo acreditarlo y la empresa sí tenía cómo acreditar que el trabajador no prestó servicios 4 días consecutivos. La moraleja de estos casos es que los trabajadores tienen que acreditar el despido. Y ahí viene la tercera, digamos, línea de reflexión que quería consultarte, Elías. ¿Se pueden utilizar grabaciones de audio o conversaciones por WhatsApp? Todos utilizamos hoy el WhatsApp, el Telegram, lo que sea, para acreditar el despido. es un elemento muy interesante. A primera vista no hay ningún impedimento para utilizar grabaciones y conversaciones de WhatsApp en la medida que tú seas uno de los participantes, ¿no? Ahí no tenemos ninguna limitación porque tú eres uno de los participantes, tú lo puedes difundir sin ningún inconveniente. Y claro, las grabaciones de audio, es un tema que se puede ingresar a debate en el tema de fondo, ¿no? Porque puede ocurrir que sea sujeto a una interpretación. Puede decir que realmente me digan en la reunión que yo he grabado de manera subrepticia, está despedido. Por lo cual de repente puedo ir al proceso judicial y acusar un despido incausado o un despido arbitrario, dependiendo cuál sea mi pretensión.
Pero si en la reunión no se hace referencia, estás despedido, sino que, bueno, vamos a iniciar las acciones legales o vamos a iniciar el procedimiento disciplinario si es que estamos de repente en una indagatoria o la relación laboral continúa, digamos, allí sí estaría sujeto a inconveniente del trabajador porque tendría que acreditar el acto de despido. No tiene ahí una evidencia directa que le diga, sí, tu relación laboral se extinguió en esa reunión. Si no tienes una evidencia que te dice, vamos a seguir analizando las cosas, mientras tanto la relación laboral sigue vigente. Entonces dependerá mucho de los términos que se puedan utilizar y la forma como sea presentada, porque incluso, viendo un poco más allá, y eso dependerá mucho de la práctica, obviamente, puede ocurrir que la persona que esté involucrada en esta grabación, que diga estás despedido, finalmente no tenga ni siquiera las facultades para poder hacerlo. Con lo cual tendrías una acción efectuada por una persona sin ninguna facultad para ello, por lo cual en principio no tendría ningún efecto. O sea, eso es un tema casuístico, evidentemente, pero si quieres utilizarlo por solo hecho de tener la grabación, bueno, tienes un cierto margen de riesgo que deberías analizar de cara a tu proceso judicial. Si no, tienes siempre la jurisprudencia de la Corte que te dice ve y acredita el despido. Ah, utiliza la constatación, utiliza el tema policial o autoridad del trabajo, ¿no? Mira, a mí lo que me preocupa son los temas de ofrecimiento, cómo ofrezco la prueba, ¿no? O sea, de ofrecimiento de la prueba, porque, claro, en materia penal, por ejemplo, somos excesivamente celosos con cada etapa, ¿no? Entre el ofrecimiento, la admisión, la valoración de los medios probatorios. Y creo que en materia laboral nos hemos ido al otro extremo, ¿no? O sea, nos hemos ido de muy celosos y muy garantistas en materia penal, obviamente, porque está en juego la libertad de las personas, y eso es correcto, pero en materia laboral nos hemos ido al otro extremo, es decir, ya no importa cómo ofrezcas, si tú ofreces una conversación de WhatsApp, será pues de la conversación con el interlocutor que tú dices, y si es un audio y tú dices que la persona que está hablando en ese momento es el jefe, pues se creerá que lo es, ¿no? Entonces, yo creo que ahí sí hay que, los jueces deberían hilar fino, ¿no? En el sentido de que, claro, si por ejemplo estoy ofreciendo conversaciones de WhatsApp, todos sabemos que hay notarios, por ejemplo, que hacen actas de verificación de los celulares en las que se verifica que la conversación fue entre el número celular número tal, el otro número celular número tal, y dan alguna especie de respaldo adicional a la conversación. Es decir, el juez al ver ya digamos, cuando uno descarga la conversación de WhatsApp, puede darle cierta virtualidad, cierto convencimiento de que esa conversación realmente obedece de tal número de teléfono a tal número de teléfono y que lo que dice ahí no ha sido modificado. Porque uno puede descargar la conversación de WhatsApp y hacer modificaciones. Entonces ahí viene un tema, ¿no? ¿Hasta qué punto estamos siendo pulcros en cuanto a la conservación de los medios de prueba, por ejemplo, en el proceso laboral? Y hasta qué punto ya, porque el trabajador dice que es una conversación, hay que creerlo. O la empresa, lo mismo, ¿no? Entonces, creo que ahí en materia procesal laboral nos falta ser mucho más exigentes, mucho más finos en tanto el ofrecimiento, la valoración, la conservación de los medios probatorios para dar mejores garantías. Me acuerdo mucho un caso, Elías, para ir ya culminando nuestra conversación de hoy, caso donde exactamente lo que tú mencionabas, claro, un trabajador decía que fue convocado a una reunión y graba toda la conversación. Claro, la conversación dura como una hora, ¿no? Y claro, dentro de esa conversación en algún momento se menciona la palabra de que el trabajador, si no cumplía con algunas circunstancias, podía ser o iba a ser despedido. Entonces, claro, el trabajador utiliza esa conversación, dice, a mí me han despedido en esa reunión. Pero como tú bien indicas, el decirte, si no cumples tus objetivos, vas a ser despedido, estoy hablando de un acto futuro que todavía no ocurre, significa que me despidieron en la reunión. Por eso la importancia del hecho objeto de prueba. O sea, si el trabajador alega que fue despedido en esa reunión,
Lo que hay que verificar es si de esa conversación se desprende el acto extintivo en esa oportunidad. No si le dijeron que lo iban, que probablemente, que seguramente, ¿no? Etc. ¿no? Y de hecho, en ese caso que te comento, la jurisdicción hizo una valoración correcta del medio probatorio y dijo que efectivamente, si bien es cierto, se habían hecho menciones a una posible extinción del vínculo laboral, el hecho concreto es que en esa reunión no se le había despedido, ¿no? Ese, digamos, es el riesgo que se corre cuando tenemos conversaciones, porque vamos a estar supeditados a la valoración que posteriormente haga el juez respecto a que si efectivamente acredité o no el acto de despido. Es uno de los problemas más complicados ahora que nos trae esta prueba digital, ¿no? Y totalmente de acuerdo contigo, ¿no? Hay algunos problemas con el tema del WhatsApp, sí, hay, incluso si llegaras a hacer la constatación notarial, no te garantiza de que la otra parte no te vaya a cuestionar ese punto que tú bien indicabas, ¿no? Puede ocurrir que lo haya modificado el chat antes de, ¿no? Pero ahí, evidentemente, no va a ser tu prueba única en el proceso judicial, tienes otras pruebas de corroboración que te pueden permitir mantener ese hilo o ese hecho que tú quieres acreditar. Y también existen algunos mecanismos adicionales a los del notario que quizá lo podamos conversar en otra sesión de datos laboral sobre el tema de la autenticidad que se requiere para poder ir al proceso judicial. Y es que muchas veces y esto también viene de la rama penal, muchas veces incluso se puede llegar a prescindir de los notarios en la medida de que se tenga un soporte electrónico que nos diga este documento fue cifrado en tal fecha y en tal fecha ya no se modificó nunca más, o el historial de modificaciones de un documento. Entonces, con los metadatos, ¿no? Pero esa es una información que se puede incluso llegar a debatir en un proceso judicial que, como tú bien dices acá, en el Perú todavía no está tan desarrollado el asunto, por lo menos en materia laboral, en materia penal sí está un poquito más desarrollado, sobre este cuestionamiento de la prueba digital. Pero sí, venga, que es un buen tema que lo podríamos tratar en las siguientes ediciones de Data Laboral sin ningún inconveniente para ir ingresando un poquito más a la tecnología, ¿no? La nueva era digital que nos recuerda acá las pruebas judiciales, ¿no? Eso en Hablando de materia, los siguientes episodios, Elías, exactamente. ¿de qué va a tratar la próxima edición de Dato Laboral que nos convoca el próximo martes? El siguiente martes vamos a tener una especie de edición especial, no solamente en cuanto al tema, sino vamos a tener un invitado. Vamos a conversar con Oscar Paso Pineda, que es un miembro del Tribunal Constitucional, un profesor universitario también, y vamos a conversar sobre la jurisprudencia de acceso al empleo, ¿no? Hay muchos temas de discriminación en el acceso, en el tema de las ofertas de trabajo, los elementos que se pueden tomar en cuenta para poder calificar a un postulante a un puesto de empleo y que pueden caer en ese asunto de la discriminación. Entonces, lo que vamos a hacer es, a partir de una jurisprudencia de la Corte Suprema, analizar a grandes rasgos, evidentemente, qué sí y qué no se puede efectuar dentro de un procedimiento de convocatoria, ¿no? Y si tenemos algún sesgo de discriminación, si estamos dentro del margen regular de la contratación, eso lo vamos a ver en la siguiente edición de Dato Laboral, donde conversaremos nuevamente de cínico con Oscar Paso Pineda sobre el acceso al empleo, ¿no? Desde una perspectiva un poco constitucional laboral, para poder manejar un poco mejor los temas vinculados a ello, Dante. No, no es por ser spoiler, pero bueno, tú ya lo habías adelantado, no por ser un spoiler, pero claro, vamos a analizar, Elías, y bueno, para que nos sigan acompañando el próximo martes, una reciente sentencia de la Corte Suprema, una de las pocas realmente. Hemos hecho una labor ahí de hormiga y no hemos encontrado una igual, pero acaba de salir una sentencia en la Corte Suprema justamente sobre este tema de acceso al empleo y de alegada discriminación en el acceso al empleo. No, no voy a decir más porque si no ya estamos adelantando el próximo dato, pero qué interesante va a ser, no porque sea nuestro programa, ¿no? Sino porque así es la temática, efectivamente analizar cuándo sí y cuándo no estamos en un supuesto de
violatorio, o sea, se está violentando el derecho al acceso al empleo de un trabajador, por ejemplo, con alguna discapacidad. Entonces, ¿cuándo sí, cuándo no? ¿Hasta qué punto llegan las obligaciones de los empleadores y hasta qué punto no? Entonces, creo que la próxima edición del dato laboral va a ser muy interesante, más aún si vamos a estar con Oscar, ¿no? Que es un invitado de lujo, creería yo, y bueno, se va a tomar un tiempito para conversar sobre derecho constitucional laboral. Así es. Así que están todos invitados a la siguiente edición de Data Laboral y conmigo y con Dante será pues hasta la siguiente semana. Así que llegamos con bien como siempre. Que estés bien, Dante. Cuídate. Que estés bien, Elías, cuídate. Que Saludos estén para bien todos. todos. Cuídense. Chao, chao.